Hola, buenas. Nos toca hablar de argumentación hoy. Habíamos visto que la argumentación había sido objeto de una teoría, la teoría de la argumentación, que surge a mediados del siglo XX, de la mano de un autor del que también hablamos un poco, que se llama Stephen Toulmin. Em, Básicamente, la teoría de la argumentación del siglo XX propone una manera interdisciplinaria de abordar el fenómeno de la argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a tener en cuenta diferentes enfoques, diferentes perspectivas, diferentes disciplinas y ámbitos en los que la argumentación se lleva a cabo y se desarrolla, no con el objetivo de aunar o de buscar una teoría que totalice o que dé una única definición de argumentación o un único modo de comprender la argumentación que pueda aplicarse en todos estos ámbitos diferentes, sino muy por el contrario, entendiendo que estos enfoques producen de manera coral una definición de argumentación muy rica. Entonces, el estudio de estas diferentes perspectivas va a ir conformando lo que conocemos como la teoría de la argumentación. Estas diferentes perspectivas o disciplinas de las que hablamos, y solo por poner algunos ejemplos, podríamos pensar que no es lo mismo el procedimiento argumentativo que se lleva a cabo en el ámbito del derecho, como puede ser el ejercicio de la abogacía en un juicio, ya sea por en cualquiera de los ámbitos en realidad del derecho, pero ese tipo de argumentación que se da frente a un juez, y yo creo que de todas maneras, mismo dentro del ámbito del derecho, uno podría empezar a encontrar los matices y las distinciones en términos de una argumentación en el marco de un proceso penal que de un proceso administrativo. No va a ser lo mismo. Pero imagínense la distancia que hay entre esa perspectiva y una perspectiva como puede ser la de la filosofía o la de la psicología, eh, la de la lógica. Eh, Hay ahí una distinción o una distancia que separa un procedimiento de otro que verdaderamente no pueden reducirse a una única definición. El punto acá es analizar, describir y enriquecer, robustecer esa definición de argumentación de manera tal que nos permita movernos de manera argumentativa en el campo práctico en su diversidad, respetando esa diversidad. Esa es una de las, me parece, condiciones principales para entender la argumentación. En este caso, en la cita que van a ver acá, eh, tomamos esta cita de Oyer porque va a tomar la argumentación desde enfoques que hacen foco precisamente en la argumentación como procedimiento, ¿sí? Y que, y que de alguna manera describe como, bueno, no excluyentes, ¿no? Son tres enfoques diferentes, no excluyentes, lo que quiere decir, un poco respetando esta idea de la teoría de la argumentación que veníamos hablando, que los enfoques se van a complementar entre sí o van a constelar de una manera tal que van a enriquecer el concepto o el procedimiento de argumentación. ¿Estamos? Hasta aquí. Entonces, primer enfoque, la retórica. La retórica va a ser hincapié en el proceso argumentativo que busca la persuasión. ¿Sí? Esta idea retórica viene también desde por ahí los comienzos del discurso reglado, el discurso conceptual, el discurso argumentativo, pensando de algún modo en nuestra capacidad para utilizar el lenguaje como una estrategia de persuasión. Y no pone el foco en la veracidad del discurso, no pone el foco el, en el respeto por cierta normativa, por cierta regla, para producir un argumento coherente.
eso no pasa a ser lo más importante de este enfoque. Lo más importante en el enfoque retórico va a ser qué estrategias el lenguaje me ofrece para que yo justamente produzca adhesión. Adhesión a mi punto de vista. Entonces consigo que otras personas acuerden conmigo respecto de un punto de vista. Este es un enfoque que pone el acento en la comunicación, justamente porque digamos, logra el proceso argumentativo es transmitir una idea y convencer de esa idea. Por otra parte, tenemos el enfoque dialéctico. El enfoque dialéctico va a poner el foco en las reglas y los procedimientos argumentativos que permiten la resolución de disputas. Acá no se trata solo de convencer, sino de generar acuerdos. La dialéctica recibe a lo largo de, sobre todo la historia de la filosofía y la historia de la filosofía del lenguaje, múltiples definiciones. Entonces vamos a tratar de basarnos en una idea muy básica, muy simple, que obviamente puede ser complejizada y que obviamente hay otros enfoques sobre la dialéctica, pero podríamos basarnos en una idea procedimental de la dialéctica que parte de dos puntos de vista, de una tesis y una antítesis, que llegan a una síntesis. ¿Qué quiere decir la síntesis? La síntesis es un proceso de totalización que de algún modo incluye tesis y antítesis. Entonces, en el caso del enfoque dialéctico de la argumentación, va a poner el acento en la capacidad del discurso, del lenguaje argumentativo, de, ante una disputa, o sea, ante dos posiciones polarizadas respecto de cualquier tema, lograr o conseguir una solución. Una solución que implica un acuerdo que posiblemente tenga que ver con algún tipo de concesión realizada por las dos partes para lograr una postura integradora. ¿Sí? Ese sería el enfoque dialéctico. El enfoque lógico, por su parte, va a poner el acento en el producto del proceso argumentativo y va a valorar ese producto en función de la relación que sostiene la conclusión. El producto, uno podría pensar de un argumento, siempre la conclusión. Bueno, al final del día, ¿qué quiero decir? ¿Qué estoy sosteniendo? El enfoque lógico va a poner el acento entonces en la valoración de esa conclusión en función de la relación que sostiene con los momentos de fundamentación que la apuntalan. Es decir, va a contar con un conjunto de premisas que de algún modo tienen que relacionarse entre sí de manera tal que permitan deducir lógicamente una conclusión. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, Hoyer va a proponer estos tres modelos o estos tres enfoques para mirar el proceso argumentativo que, como pueden ver, producen una riqueza conceptual al pensar la argumentación que si yo trato de buscar una única definición unificadora, no conseguiría. Tenemos por un lado su capacidad de persuadir, con enfoque puesto en la comunicación. Tenemos por otro lado el enfoque dialéctico que justamente resalta la capacidad del discurso argumentativo, de generar consenso, de dirimir disputas, y tenemos por un otro lado el enfoque lógico, más heurístico, más procedimental, que me permite evaluar la fortaleza con la que se puede sostener una conclusión en función de la relación que sostiene con sus premisas. Me interesa traer acá un tipo de argumentación también que va directamente ligado a los procesos argumentativos que realizamos cuando estamos
cursando la universidad, cuando estamos estudiando, cuando estamos investigando en los posgrados, cuando estamos redactando, cuando estamos escribiendo artículos, presentaciones a congresos. Está claro que buscamos de algún modo un objetivo interactivo que tiene que ver con la persuasión, que tiene que ver con poder desplegar de algún modo la razonabilidad de mi punto de vista ante otros y que las otras personas puedan valorar mis opiniones como razonables. Está claro que yo puedo utilizar la argumentación con diferentes fines pragmáticos. Eso es lo que veníamos hablando con estos diferentes enfoques. Ahora bien, María Elena Vitón te llama la atención sobre un tipo de argumentación que comúnmente no tenemos en cuenta y que me gustaría que pensemos acá, porque tiene que ver con un procedimiento cognitivo. ¿Qué quiere decir el procedimiento cognitivo de la argumentación? Quiere decir que yo utilizo procedimientos argumentativos para conocer, para pensar, para aprender, para comprender, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, cuando el objetivo es comprender, estamos leyendo acá, la cita que están viendo acá, cuando el objetivo es comprender, se prioriza esclarecer antes que persuadir, ¿sí? La idea de la argumentación, del proceso argumentativo, es que me permite, al buscar dar razones, al buscar fundamentar mis opiniones y en vez de y transformar esas afirmaciones en conclusiones de un argumento, buscando premisas, buscando otras afirmaciones que consideramos más originarias, que consideramos más simples, que consideramos más evidentes como fundamento para poder derivar esta conclusión y que de algún modo producen un refuerzo de la afirmación, ¿sí? Cuando yo busco entonces realizar ese desglose de las razones y fundamentos para creer lo que creo, para decir lo que digo, lo que produzco es un esclarecimiento de esa idea que me permite conocerla mejor, comprenderla mejor y recordarla mejor también. Y también me genera una distancia posible con esa idea, me permite mirar esa idea, esa conclusión, desde una cierta distancia que uno podría llamar crítica, porque en esa distancia es donde yo puedo ejercer una crítica de los fundamentos que van a o bien permitirme reforzar la afirmación, a veces modificarla, otras veces desecharla. Algo que nos parecía evidente cuando busco información, cuando escucho a los especialistas, cuando analizo las premisas sobre las que se fundamentan, me doy cuenta que o bien es mucho más fuerte de lo que creía, o bien quizás hay algunas consideraciones en relación a esa conclusión que yo puedo modificar, o bien es para desechar. En realidad era algo que a mí me parecía evidente y después nada que ver, ¿no? Eh, Dice Vitonte, ¿no? Este es un punto que no hay que perder de vista. Aunque muchas veces las diferencias de opinión entre interlocutores se mantienen hasta el final, la interacción argumentativa permite percibirlas más claramente. A veces la idea no es esta idea dialéctica de conseguir una síntesis de la polaridad de opiniones, pero sí me permite percibir más claramente cuáles son los puntos de vista, cuáles son las polaridades, en qué lugares precisos es donde
se produce la contradicción de las opiniones o donde se produce la desaveniencia. ¿De qué me habla el otro? ¿Qué le hace decir ello? Yo puedo comprender mejor el punto de vista del otro, de la otra persona. Desde esta perspectiva, la argumentación resulta el espacio donde se desarrolla una actividad crítica, esencial para el desarrollo del conocimiento. Entonces, no es solo mis intuiciones, mis opiniones, sino que la argumentación también es ese espacio en donde se produce el conocimiento. Y en este sentido es la manifestación discursiva del pensamiento crítico. Si yo desarrollo mi pensamiento crítico, su manifestación discursiva es claramente un argumento. Nuestra capacidad para dar razones de aquellas afirmaciones que sostenemos, pero también nuestra capacidad para desecharlas cuando encontramos un mejor argumento. Quisiera llamar la atención sobre un tipo de argumentos, que se llaman argumentos empíricos. ¿Qué es la empiria o qué quiere decir que un argumento sea empírico? De acuerdo con la Real Academia Española, porque ya que buscamos la definición, buscamos una que nos más o menos nos aúne, a veces, cuando no entramos en alguna disputa social o política, dice que aquello que es empírico es aquello que pertenece, se funda o se relaciona con la experiencia. Yo pensaba en el empirismo. En filosofía hay una corriente filosófica que es la corriente empirista, que se opone a la corriente o a la tradición racionalista. ¿Qué dicen los empiristas? Dicen que el fundamento, la base de todo el conocimiento humano es la experiencia. Específicamente la experiencia sensorial que tenemos del mundo, que experimentamos del mundo, la percepción sensorial del mundo. Entonces, ¿qué va a ser un argumento empírico? Un argumento empírico va a basar la veracidad o la fuerza de sus conclusiones, de su afirmación final, en una experiencia de algún modo observable. Entonces, pongamos un ejemplo de cómo funciona esto en el discurso científico. En el discurso científico se observa un fenómeno que presenta un problema. Ese fenómeno se puede replicar, por ejemplo, en laboratorio y se pueden hacer muchas experiencias que de producir el mismo efecto o el mismo resultado, ese resultado puede ser afirmado como una conclusión verdadera. Entonces, uno puede decir que ese conocimiento se funda en la experiencia. A veces en realidad entra en contradicción con ciertas normas de la experimentación científica, porque el argumento empírico a veces está menos reglado, está menos ligado al procedimiento, a las reglas. Entonces uno podría pensar que otro ejemplo también de los razonamientos empíricos son la eficacia de los remedios caseros, ¿no? El uso de, no sé, el jengibre como antiinflamatorio o como anticongestivo, usar los eucaliptos, las hojas y los frutos de los eucaliptos como para hacer, no sé, baños de vapor cuando uno tiene algún resfrío. Uno piensa, bueno, eso puede o no tener una fundamentación científica, pero hay algo del orden de la empiria, de la experiencia, que cuando lo uso funciona, lo uso funciona, lo uso funciona, lo uso funciona. Y lo seguimos aplicando. Y lo vamos a seguir aplicando, indistintamente de que el método científico más apoyado en la replicabilidad, las reglas lógicas y etcétera, confirmen o invaliden su efectividad. Hay algo que nos pasa cuando lo llevamos a cabo ciertos comportamientos, cuando observamos ciertas reglas que me funcionan.
Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que la fundamentación empírica de nuestro argumento, de acuerdo con el tipo de experiencia que llevamos a cabo, puede ser de orden científico y puede reforzar enormemente una conclusión determinada que puedo afirmar con cierto grado de verdad y que aparte funciona en el ámbito de lo científico, pero también un argumento empírico puede no funcionar como conocimiento científico, pero puede funcionar en la producción de un conocimiento práctico. Los empiristas, aquellos que negaban al racionalismo, estoy pensando por ahí en el filósofo René Descartes, que era como el racionalista de la modernidad, inaugurador de la modernidad, que sostenía que el conocimiento era un producto del ejercicio de la razón. Entonces, su primer verdad fue afirmar que él existía porque en el peor de los casos de la aplicación de la duda metódica, o sea, si yo puedo dudar de la experiencia por mis sentidos, porque a veces me confunden, porque a veces no está clara las conclusiones, porque a veces pienso que algo está cerca, que algo es chiquito cuando en realidad está lejos, que algo es más grande, pero en realidad está cerca, porque a veces me confundo. Si puedo esa duda aplicarla a mis sueños, porque nunca sé, en definitiva no puedo tener certeza sobre si estoy soñando, si estoy despierta, entonces nunca sé qué es experiencia real y qué no, porque alguna vez soñé tan vívidamente que pensé que estaba despierta. Entonces no puedo afirmar con 100% de certeza que estoy despierto, que estoy dormida. Pero bueno, dice Descartes, no importa, pongamos eso de lado. El razonamiento matemático, ese es verdad, ese tiene que ser verdad. Yo experimento 2 más 2, pero yo a veces me equivoco. Y me equivoco sin darme cuenta que me equivoco. Entonces ese razonamiento a veces también me engaña, porque yo hago las cuentas y al final me puedo equivocar y no sé dónde me equivoco. Dice, bueno, dice, vamos a aplicar la duda hiperbólica, la duda universal, llevémoslo hasta su punto más abarcador de la duda, dudemos de todo. Para él este es un método, no tiene nada que ver con la experiencia real, él nunca duda del mundo, pero dudemos del mundo, porque la razón nos lo permite. Entonces, supongamos que hay un genio maligno, una especie de dios engañador, un geniecillo, un demonito, que cada vez que yo crea que 2 más 2 es 4, me esté engañando. Y que todo lo que yo crea con verdad, en realidad sea producto del engaño de este demonio, que no me permite nunca distinguir, ni siquiera utilizando procedimientos racionales como lo de las matemáticas, qué es verdad y qué es falsedad. ¿Cómo salgo de eso? Bueno, dice Descartes, pero si me engañan yo existo. No importa que lo que yo piense sea mentira o verdad. No lo puedo afirmar todavía, pero puedo afirmar una cosa. Puedo afirmar que yo pienso. Yo pienso que X. Yo pienso que el agua está fría. Puede ser mentira que el agua esté fría, pero lo que no puede ser mentira es que yo pienso. Entonces saca la conclusión, que en la historia de la filosofía se la conoce como el cogito, porque en latín la palabra, el verbo es cogitare, que es pensar, ¿no? Bueno, un poco más complejo, pero uno podría reducirlo con es pensar. Entonces, pienso, luego existo. Cogito ergo sum, dice Descartes. ¿Cómo saca esta conclusión? ¿La experimenta? No. En definitiva, refuta toda experiencia con el mundo como base del conocimiento certero real. El conocimiento certero real se funda en esta premisa, que es que yo existo porque pienso, y es una conclusión absolutamente racional. Lo único que apliqué es la razón. Bueno, los empiristas van a estar en contra de esto, van a decir, no señor, esto no es así. ¿Qué van a decir? Toda experiencia está fundada en, todo conocimiento está fundado en mi experiencia del mundo. ¿Sí? Entonces, los argumentos empíricos van a ser aquellos argumentos que se funden
en proposiciones que describen una experiencia real del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pueden ser científicos o no. Es decir, pueden estar basados en mi experiencia personal, replicable o no, porque no me preocupa, o pueden estar basados en experimentos reglados, condicionados, controlados, replicables, que permiten producir un conocimiento científico empírico. ¿Sí? El conocimiento científico no es estrictamente racional. Aplica leyes de la lógica, sí, de manera racional, porque genera hipótesis que después coteja o no con la experiencia, y que esa experiencia fundamenta esa hipótesis y la transforma en una tesis, una afirmación científica. Ahora, tengamos en cuenta entonces que un argumento empírico puede funcionar para sostener desde esta idea del remedio casero o de, no sé, alguna cosa que funcione y que en el fondo mis razones para sostener lo que sostengo son mi experiencia con el mundo o cierto modo del conocimiento científico que se basa en la experimentación. Bueno, vamos a detenernos en este momento en los argumentos por autoridad. ¿Qué es un argumento por autoridad? Es un argumento que apela a las opiniones proferidas por personas que son consideradas expertas en una temática y que permiten ser consideradas como soporte o como suelo suficiente sobre el que construir nuestra argumentación. Y esto pasa por una razón en particular, porque, y lo habíamos hablado en clase también, porque no podemos todo el tiempo estar fundando la ciencia desde cero, sino que crecemos o sea, el conocimiento y la disciplina crece por sobre las construcciones de los científicos y las científicas que conforman la comunidad. Entonces, en algún punto yo tengo que considerar como verdaderas afirmaciones de algunas personas que son expertas en un tema y que me permiten continuar desarrollando las conclusiones que pueden sacarse de esos conocimientos sin necesidad de volver a realizar toda la reflexión o toda la experimentación que han realizado esas personas expertas, esas científicas y científicos expertos en un tema. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con cuál es esa fuente que yo tomo para realizar un argumento por autoridad. Porque en realidad, en lógica, los argumentos por autoridad se los conoce como falacias. Falacia ad verecundiam o falacia de magister dixit o por autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que sostener que algo es verdadero solamente porque lo dijo X persona es falaz. ¿Qué quiere decir que es falaz? Que yo produzco un argumento que parece verdadero, pero que en realidad no lo es. Entonces, ¿de qué depende que el argumento por autoridad se transforme en una falacia o que funcione como parte del desarrollo mismo del pensamiento y de una disciplina? Depende de el tipo de autoridad que yo esté citando, ¿no? Porque en definitiva el argumento debería poder sostenerse en un trabajo que hace esa autoridad a la que yo puedo apelar. Entonces, atención con el cuidado, la selección y el recorte de las fuentes. Yo no puedo decir porque leí en el diario una cosa que eso es verdad porque lo dice tal. Hay que elegir, hay que tener muchos criterios que permiten validar de algún modo esa fuente como fuente de autoridad suficiente dentro de una específica disciplina que me permita desarrollar mis argumentos fundados en esa opinión, ¿no? Funciona de esta manera, ¿no? Si tal persona, que es una autoridad del tema, dice
X, para mí eso es prueba suficiente para sustentar X. Y entonces yo puedo deducir de X una opinión que se fundamenta no en mi experiencia, para mí no en mi reflexión directa, sino en una reflexión que yo realicé de la mano de otra persona que es la que originariamente la llevó a cabo. ¿Sí? A tener ojo en cuenta eso. No transformar el argumento por autoridad, que es muy útil en definitiva para desarrollar el conocimiento dentro de una disciplina, en una falacia ad verecundiam, ¿sí? Que es producir un argumento que parece verdadero, pero que en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque solamente se funda en que, porque lo dijo tal. Bueno, pero si tal es mi primo, ¿qué? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? ¿Dónde están sus credenciales? Por eso, otra vez, ¿se acuerdan de los textos académicos? Esta condición científica que tienen los textos académicos es que hay muchos procedimientos, es que hay mucha reglamentación que nos permite cotejar y evaluar y reevaluar ciertos trabajos de manera tal que uno pueda apoyarse en esos trabajos, ¿no? Uno de esos procedimientos era lo que yo les había contado, que por ejemplo, para que una publicación aparezca en una revista científica, un científico o una científica manda el artículo y ese artículo va a ser leído de manera ciega. Esto quiere decir que va a ser evaluado sin saber quién lo escribió, quiénes lo escribieron, por dos personas que son también parte de esa misma comunidad científica, que pueden estar en cualquier lugar del mundo y que van a decir si, van a dar su opinión y van a de algún modo validar la publicación. Entonces, fíjense que cuando yo leo un artículo que extraigo de una revista científica, es un artículo que ha sido cotejado no solo por el comité editorial de la revista, sino además por dos científicos o científicas de la misma comunidad científica a lo largo y ancho del mundo, porque mientras se conozcan el idioma pueden ser evaluadores de la revista o evaluadoras de esa revista, de esa publicación, y entonces a mí tomar ese artículo como un artículo de autoridad me permite desarrollar mi conocimiento o fundar ciertas opiniones o ciertas reflexiones, ¿sí? Pero cuidado con la elección de las fuentes, sobre todo hoy que Internet es una fuente inagotable de autoridades falaces, de falsas autoridades, ¿no? Que cualquier persona que no sabemos qué credenciales tiene, no sabemos de dónde surge, que no sabemos cualquier libro publicado, que tampoco es... Bueno, estamos justamente aprendiendo esto, ¿no? Vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra trayectoria académica, justamente estrategias para distinguir fuentes que nos permiten apoyar nuestros argumentos en términos de argumentos por autoridad y fuentes que vamos a desechar o descartar porque convierten a nuestros trabajos, a nuestras argumentaciones en falacias por autoridad. ¿De acuerdo? Por último, vamos a detenernos en un tipo de argumentación que llamamos la argumentación de sentido común o basada en el sentido común. Atención con relacionar algunas de las cuestiones que tienen que ver con las argumentaciones de sentido común con lo que habíamos hablado en clase la vez pasada sobre la posverdad. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué sería esta idea de el sentido común? Bueno, derivar alguna proposición en relación al mundo de ciertas premisas, ciertos conocimientos, principios, valores, comportamientos que asumimos son compartidos por toda la sociedad. O bien por una parte muy grande de la sociedad, del colectivo que conforma cierta comunidad. Entonces, digamos que funciona la validez de una afirmación en relación con la aceptabilidad de social de su afirmación, ¿no? De la afirmación.
A mí me gusta relacionarlo con una cierta validez de contexto. Y en ese sentido, pensar en el sentido común nos permite tener en cuenta un elemento que puede aportar a la coherencia externa de nuestros textos y de nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que tener en cuenta los colectivos, las comunidades, tenemos que tener en cuenta las creencias compartidas, los valores compartidos de una determinada comunidad, de una sociedad determinada, para ver cómo insertamos nuestro conocimiento, nuestra construcción epistémica dentro de ese colectivo. Y esto es importante. Ahora bien, el argumento de sentido común, ¿me sirve el sentido común o esta supuesta aceptación mayoritaria de ciertos valores y comportamientos? ¿Me sirven como para fundamentar conocimiento científico, conocimiento académico? No, no me va a servir para eso, pero sí me va a servir para reflexionar. Hay argumentos y yo puedo, esos argumentos del sentido común, desarrollarlos justamente para buscar fortalecer las premisas que sostienen que en general en el conocimiento del sentido común son implícitas, las tengo que explicitar, cuando las explicito las cotejo, busco argumentos empíricos, busco argumentos racionales, busco analizar y evaluar ese conocimiento desde diferentes perspectivas que me permitan a mí evaluar el argumento del sentido común. ¿Sí? Entonces estamos buscando siempre generar una determinada distancia para permitirnos un análisis crítico del argumento. Ahora, por sí solo no alcanza para los textos académicos. ¿Sí? El sentido común acá o bien es evaluado y reevaluado y ese razonamiento se transforma en un razonamiento de otro tipo, en una construcción argumentativa de otro tipo, o bien es descartado, ¿sí? Porque sería una especie de falacia porque apelamos a una autoridad imposible aparte de cotejar, que es el hecho de que todos dicen, todos comparten, todos, es un tanto adolescente, ¿no? Mamá, déjame ir, van todos, van todas, a todas las dejan ir. Bueno, yo, no, a mí lo que haga el resto, lo que quiere el resto, si todos se tiran a un pozo, ¿no? Con excremento de caballo, digamos, uno se tira, bueno, ahí es donde me parece que empieza a jugar nuestra capacidad para reconocer estos argumentos en primer lugar y tomar cierta distancia y por ahí hay algunos de estos argumentos que no son tan burdos, digamos, como los ejemplos que acabo de poner, pero que nos permiten producir problemas o identificar ciertos problemas que tenemos ganas de abordar, sobre todo en ciencias sociales y ciencias humanas, que nosotros nos dedicamos a un cierto conocimiento de sentido común, que es un conocimiento práctico del mundo. Entonces vamos a tomar en serio este tipo de argumentaciones, pero vamos a operar por sobre ellas.